En Colombia, la extorsión se convirtió en una sombra que acechó a millones de personas. Un mecanismo de control que no solo robó dinero, sino que también despojó a las víctimas de su dignidad y paz. Hoy, exploraremos las historias de aquellos que han vivido en carne propia el horror de la extorsión. Somos Paula Julio y Lovie Ramírez, y esto es un podcast lleno de historias. No, yo no tengo plata, yo soy una persona que estoy trabajando. Usted no me ve que yo soy jovencito, estoy apenas comenzando. Estas son las palabras de un joven que, al ser extorsionado, se siente atrapado entre la desesperación y el miedo. Compa, si usted no me paga, las consecuencias van a ser graves. La extorsión se presenta en diversas formas: llamadas amenazantes, mensajes intimidatorios y en ocasiones la violencia física. Un ganadero recuerda cómo las amenazas se intensificaron cuando comenzaron a llamar a su esposa. Esa gente me llamaba y me decía que me la iban a devolver en costal si yo no les daba lo que ellos me pedían. Las modalidades de extorsión son variadas y sofisticadas, desde vacunas hasta cuotas. Los grupos armados exigen contribuciones arbitrarias a cualquier persona con actividad económica. No, mijitico, esa gente me llamaba y me decían que eran de la FARC-EP y que si yo no les daba 10 milloncitos, entonces me la iban a cobrar. La presión es constante. Los extorsionadores no solo buscan dinero, sino que también imponen un tributo que se asemeja a un pago al Estado, distorsionando así la realidad de la extorsión misma. La extorsión es un flagelo que no solo afecta a su víctima directa. En múltiples ocasiones, negocios han tenido que cerrar debido a esta situación. Además, muchas familias se desarticulan debido a las presiones económicas. Pues tuve que cerrar mi negocio. Llamé a la policía, pero no hicieron nada. Quedé sola, sin opciones. La angustia se convierte en un compañero constante y la vida cotidiana se transforma en un ciclo de miedo y desesperación. La tortura es otra de las caras del conflicto. No solo se utiliza para obtener información, sino también como un método de control y sometimiento. Me secuestraron y me torturaron. No sabía ni siquiera si iba a salir con vida. La angustia era insoportable. En Colombia, las historias de tortura y extorsión suelen ser desgarradoras. La violencia física y psicológica deja cicatrices que perduran mucho después de haberse roto las cadenas. A pesar del sufrimiento, hay historias de resiliencia. Las víctimas encuentran la forma de reconstruir sus vidas, aunque el camino sea difícil. La lucha por la justicia y la paz continúa. A cada voz que se levanta es un paso hacia la sanación. La extorsión es una realidad que afecta a millones de colombianos. Es un llamado a la conciencia, a no olvidar la historia de aquellos que han sufrido en silencio. La esperanza reside en la unidad y la lucha por un futuro libre del miedo. La tortura se define como cualquier acto mediante el cual se busca infligir dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, sobre la humanidad de una persona. Tiene como objetivo sustraer información, castigar a la persona, intimidarla o coaccionarla. Es una violación grave de los derechos humanos y está prohibida por el derecho internacional. En Colombia, la tortura ha sido utilizada como un método sistemático de diversos actores armados, incluidos guerrilleros y paramilitares, a lo largo del conflicto armado. Desde los años 80, la tortura se ha implementado para obtener información de los opositores y castigar a quienes se resisten al control. Todo esto recae también sobre la población civil. Diversos grupos armados,
como las FARC, el ELN y grupos paramilitares, han recurrido a la tortura para intimidar a la población civil y eliminar a cualquier tipo de resistencia que se encuentre. Las víctimas a menudo son sometidas a violencia física y psicológica, creando un clima de miedo. Durante la década de mayor violencia, especialmente entre los años 90 y 2000, la tortura se intensificó en el contexto de la lucha contra los grupos armados, y el Estado no ha sido ajeno a esto. Las Fuerzas Armadas también han sido señaladas de utilizar la tortura como estrategia contra la insurgencia. Las secuelas de la tortura son devastadoras, no solo para las víctimas, sino también para sus familias y comunidades. La tortura ha dejado cicatrices profundas en la sociedad colombiana, construyendo un ciclo de miedo, de violencia y de desconfianza. Imaginemos a una comerciante en Pereira, quien entre 2014 y 2017 fue víctima de extorsión en repetidas ocasiones. A pesar de sus esfuerzos por mantener su negocio a flote, la presión constante de un extorsionador que se identificó como miembro de las FARC-EP la llevó a un punto de quiebre. Cuando buscó ayuda en la policía, se encontró con la indiferencia y la falta de acción, lo que la dejó sintiéndose sola y vulnerable. Esta historia es un recordatorio desgarrador de cómo la extorsión no solo roba recursos económicos, sino que también despoja a las personas de su dignidad y toda esperanza. La angustia de vivir con miedo constante y la impotencia de no poder proteger a su familia y su sustento son experiencias que muchas víctimas han enfrentado en Colombia. ¿Qué tal? Nos encontramos verdaderamente agradecidos con ustedes porque se hayan detenido a escuchar este podcast, porque hayan sacado un espacio para escuchar a las víctimas a través de nosotros que hacemos este relato. La verdad, nos quedamos cortos en la intención de transmitir el dolor que pudieron haber padecido aquellas víctimas del conflicto. Llevamos más de 50 años de conflicto y parece no tener fin. El Estado, en su afán de querer acabar con estos grupos, no ha tenido los resultados esperados, y por el contrario, lo que sucede es que se fragmentan los grupos y cada vez hay presencia de más y más grupos. La ideología inicial que tenían estos grupos ha desaparecido. Ahora sus fines son netamente económicos y ligados al narcotráfico. En su afán de querer obtener bienes y riquezas, recurren a la extorsión, recurren al secuestro, recurren a diferentes alternativas delictivas y que de alguna manera siempre terminan repercutiendo negativamente en la sociedad colombiana. Este conflicto tiene tantas aristas, tantas cosas que intervienen en él, que verdaderamente es casi que imposible tener una fórmula que permita llegar al final del mismo. Pero en medio de todo sería importante que nosotros como sociedad aprendamos que una de las maneras de llegar a la paz es a través del perdón, y hay que hacer uso de este. El conflicto durante todos estos años a través de las armas no nos ha conducido a nada. Yo creo que el perdón podría ser una herramienta que facilite llegar a obtener la paz que individualmente necesitamos. Entonces, nada, verdaderamente agradecidos con ustedes, con que se tomen estos minutos, con que escuchen a las víctimas, con que se familiaricen y se solidaricen con esta familia. Y los invito a poner en práctica el perdón, a ver si por fin llega el fin de la horrible noche. Gracias.
No debemos olvidar que detrás de cada cifra y cada estadística hay una vida, una historia y un ser humano que ha sufrido. Recordar estas historias es fundamental para honrar a las víctimas y trabajar hacia un futuro donde la violencia y la extorsión no tengan cabida. La memoria colectiva es un paso esencial para la sanación y la construcción de una sociedad más justa y pacífica.